¿Hay resto para hacer un ajuste sobre un sector que ya no tiene resto? A ver, yo contesto, o sea, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. No, yo creo que el sector privado no tiene que ajustar más en Argentina. Tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo, no hay lugar. O sea, de hecho, digamos, la propuesta que hice junto a mi colega Diego Giacomini, nosotros propusimos eliminar de cuajo los subsidios económicos redefiniendo los contratos, ¿sí? Y no la pavada que hizo Aranguren, que le dio solo el precio. Propusimos eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a la provincia, esa guita que le gira del gobierno nacional a un gobierno provincial cuando, por ejemplo, quiere ganar una elección. Eliminamos de cuajo, digamos, propusimos eliminar de cuajo la obra pública, que ya sabemos que es el choreo público, ¿sí? Y que básicamente es una fuente de corrupción, y pusimos un sistema de iniciativa privada a la chilena. Pero claro, eso no, en ninguna de nuestras propuestas volaron. ¿Por qué? Porque afectan los incentivos de los políticos. Es más, nosotros propusimos también redefinir, digamos, el sistema previsional porque está quebrado. Y vos fíjate esto, dicen no hacemos ajustes porque no podemos tocar a la gente. Y cuando tuvieron que meterle la mano en el bolsillo de los jubilados para financiar el socialismo cloacal de la Evita Morilla en la provincia de Buenos Aires, no tuvieron ningún problema. Ellas que están comprometidas socialmente, cuando, digamos, para gastar ella la guita en el bolsillo de los jubilados no le molestó nada. Entonces, digo, lo que hay que entender es que acá, sí, la verdadera grieta que existe en este país es entre la basura de los políticos, que son unos parásitos inmundos que no sirven para nada, sí, que nos matan impuestos, sí, y los que laburamos y nos rompemos el lomo tratando de generar riqueza, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Esa es la realidad, sí, y acá, digamos, los que tienen que perder de una vez por todas son los políticos. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que tienen el monopolio de la violencia. Entonces, en lugar de... Porque fíjate esto, desde el año 70 hasta la actualidad, el tamaño del sector público nacional, en lo que tiene que ver con la administración central, se triplicó. Y si tomás el consolidado, se duplicó. Y la cantidad de pobres pasó de 5 a 30%. ¿Me querés decir dónde está el negocio? Mirá cómo viven los políticos, mirá cómo vive el resto de los argentinos. Ahora, Julián, el lunes se va a anunciar un paquete de medidas, llamémosle así, porque el gobierno dice que va a anunciar un paquete de medidas, que no es otra cosa que anunciar el ajuste y anunciar quiénes van a pagar más impuestos. Y vuelvo con la pregunta, ¿hay restos para eso? Digamos, ¿hay un sector de la sociedad que puede soportar un ajuste o la inflación que se va a avecinar con $1 a 40 pesos? No, para ¿Y mí hay no. un sector que puede pagar más impuestos en Argentina? No, Guillermo, no, claramente no. Digo, el gobierno se vino financiando con lo que son los sacrificios de la clase media. De nuevo, yo creo que la posición de Javier es correcta en los términos de focalizar en lo que es la gestión de la política. Pero digo, hay que separar lo que han sido algunos referentes de la política que se han manejado, yo digo, usufructuando lo que es este contrato social con quienes los votaron y de alguna manera defraudándolos. Y la política como herramienta hay que rescatarla. La política como herramienta es la posibilidad de muchísimas personas que nacen en la pobreza de llegar a tener algo en su vida. Y me parece que en ese sentido no hay que pasar por alto que es la única herramienta para generar algún tipo de mejora de carácter colectivo. Yo lo escucho a Javier y él tiene un enfoque individualista, tiene un enfoque donde aquel que nace en un sector acomodado de la sociedad puede lograr algún mérito. Aquel que nace en la pobreza, con ese enfoque no puede hacerlo, no puede llegar nunca. ¿Por qué? Porque la política no está para ayudarlo, porque no están dadas las condiciones para que esa persona pueda alcanzar una base de cultura, de educación, de recursos para poder ganarse la vida. Entonces, digo, atención con lo que marcamos desde el punto de vista de la corporación política. La corporación política no es la política, y esto quiero remarcarlo bien. Por eso digo, cuando uno propone pasar la escoba y barrer con todo, bueno, prácticamente está proponiendo no hacer absolutamente nada, porque no es real, no va a pasar en esta Argentina, como no pasa en ninguna parte del planeta, porque en todas las partes del planeta hay políticos, hay política y es una herramienta. Discutiremos si se utiliza bien o no, pero me parece que en ese sentido está claro que hay muchas propuestas que yo escucho, muchas del señor Milei, que para mí no se aplican a esta Argentina. ¿Qué hacemos con aquellos sectores hoy que están en un límite? No hay espalda financiera, las familias de la clase media se cansan de pagar lo que son tarifas cada vez más elevadas, lo que son transportes que han aumentado. Digo, acá la discusión no es si un transporte tiene que aumentar o no, la discusión es por qué te aumenta todo junto y por qué se dolarizan las cosas y por qué tu salario se licúa de una forma realmente escalofriante.
Tuni Colman pregunta. No, a mí el... A ver, para un poquito, para un poco. Javier. Porque, digamos, o sea, Julián ahí acaba de hacer una crítica, ¿sí? Digamos, sí, entonces me tenés que dejar contestar. Te voy a decir yo algo. iba a ir por el mismo Si a camino. Julián le gusta... si a Julián le gusta meterle la mano en el bolsillo a la gente y robarle a la gente para hacer caridad con el bolsillo ajeno, que lo empiece a hacer con el bolsillo del primero, ¿sí? Lo primero que hay que entender, ¿sí?, es que, digamos, la riqueza no la crea la política, la riqueza la crea el sector privado. ¿Sí? El que crea riqueza es el sector privado, es el que produce, el que trata de servir al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio. La política se financia con una fuente coactiva de ingreso que se llama impuestos y se pagan por la fuerza, no se pagan voluntariamente. ¿Sí? Si no, se llamarían voluntarios. Entonces, cuando empezamos con la mierda esa, la distribución del ingreso, redistribución del ingreso, lo que hay que entender, sí, que estamos hablando de un acto violento. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que tienen derechos sobre otras personas? ¿Ustedes creen que tienen derecho a robarle la plata somos una a alguien? sociedad. Sí, tienen... Somos una sociedad. Okay, o sea, vos sos un el chorro, planteo siniestro tuyo, el planteo siniestro tuyo va contra la sociedad, contra vivir civilizadamente, con que haya algún tipo de vida económica, de educación, de salud, un planteo siniestro contra la política. Bueno, hay políticos honestos y hay políticos deshonestos, y muchísimos políticos, pero